Uruguay, 12 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en el ADN del Estado uruguayo a través de sus documentos oficiales. Vamos a ver cómo el país se conecta con el mundo en temas de comercio y medio ambiente, cómo se protege con estándares técnicos y cómo define las relaciones laborales. Los temas clave, incluyen nuevos procedimientos en aduanas para plásticos y carne aviar, también la adopción de normas del Mercosur para la industria farmacéutica, un acuerdo salarial increíblemente detallado para la industria del chacinado y cambios en las reglas financieras para personas políticamente expuestas y, un mosaico de decretos municipales, desde multas de tránsito hasta nuevas reglas de transparencia. Empecemos por ahí. Por cómo Uruguay gestiona lo que entra y sale de sus fronteras. Específicamente, algo tan delicado como los desechos plásticos. Hay un nuevo procedimiento de control para su importación y exportación, todo bajo el paraguas del Convenio de Basilea. Exacto. Y lo que es fascinante aquí es ver cómo un gran tratado internacional sobre residuos peligrosos aterriza y se convierte en un procedimiento administrativo súper concreto. La resolución obliga a que cualquier importador o exportador, antes de mover un solo kilo de plástico, consiga una autorización previa del Ministerio de Ambiente. Y todo se canaliza por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUCE. Y el salto a lo digital es total. Se mencionan códigos como DESP, DSRR, el sistema aduanero Lucia. De hecho, la resolución es tajante, dice. No se requerirá ni se aceptará ninguna clase de respaldo en soporte papel. Entiendo la modernización, pero, me pregunto, ¿qué pasa con los pequeños exportadores o las operaciones más artesanales? ¿Esta digitalización forzada podría dejarlos fuera de juego? Es una excelente pregunta. Por un lado, busca la eficiencia y la trazabilidad. Algo clave cuando hablamos de residuos, claro. El sistema Lucia cruza los datos de la aduana con los del ministerio, así que es más difícil que se pierda un cargamento. Ajá. Pero por otro lado, sí, impone una barrera tecnológica. Quien no tenga la capacidad de operar con la BUCE y el sistema DUA digital, simplemente no puede participar. Es un filtro que intencionalmente o no profesionaliza el sector a la fuerza. Siguiendo con el control en las fronteras, pero cambiando de producto, hay otra resolución que me llamó la atención. Es del Ministerio de Ganadería y se enfoca en la carne aviar importada, específicamente en su vida útil. Sí, esta es más sutil. Obliga a que toda la carne de ave importada cumpla con el Reglamento Bromatológico Nacional, que es una norma de 1994. ¿De 1994? Sí, y se da un plazo de 30 días a las empresas para que se pongan al día. Primera vista parece un simple trámite burocrático, unificar reglas. Pero al desempolvar una norma de hace más de 30 años, uno se pregunta, ¿es una reacción a un problema de calidad con las importaciones? ¿O es una forma elegante de proteger al productor nacional, haciendo más lento y complejo el ingreso de competencia? Probablemente un poco de ambas cosas. Oficialmente, es una medida de soberanía sanitaria, asegurar que lo importado tenga la misma calidad que lo local. Claro, el argumento de la calidad. Exacto. Pero en la práctica, cualquier requisito nuevo, por más antiguo que sea el reglamento en que se basa, funciona como una barrera no arancelaria. Obliga al importador a recertificar, reetiquetar, adaptar sus procesos, y todo eso tiene un costo y un tiempo que puede desincentivar las importaciones. Y de paso beneficia al productor local. De paso, claro. Es una jugada clásica en el ajedrez del comercio internacional. Y hablando de estándares y regulaciones, esto me lleva a la industria farmacéutica. Hay una resolución del Ministerio de Salud que parece sacada de un manual de química, pero sus implicaciones son enormes. Adopta una norma del Mercosur sobre cromatografía. Suena súper técnico, y lo es, pero la idea en el fondo es simple. La cromatografía es un método para separar los componentes de una mezcla. En la industria farmacéutica es la herramienta clave para responder a la pregunta, ¿este medicamento tiene exactamente lo que dice que tiene y solo lo que dice que tiene? O sea, garantiza la pureza y la calidad. El documento es denso, con diagramas y definiciones de pico y volumen de residencia. Pero, ¿por qué es tan crucial que todos los países del Mercosur se pongan de acuerdo en cómo hacer esto? Porque crea confianza. Si Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay usan exactamente el mismo método validado para analizar un fármaco,
El análisis hecho en San Pablo es perfectamente válido en Montevideo. Entiendo. Esto agiliza el comercio de medicamentos de forma brutal, pero más importante aún, crea un estándar de seguridad regional. Y lo interesante es que no es una simple recomendación. La resolución obliga a los países a convertir esto en ley. O sea, se acabó el discurso. Se acabó el discurso sobre la integración y ahora hay que ponerlo en práctica en los laboratorios. Exacto. Es fascinante ver cómo pasamos de estas regulaciones macro, casi invisibles, a algo que impacta directamente en el bolsillo y la vida de los trabajadores. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente granular. Tenemos un acuerdo salarial para la industria del chacinado. Y es un documento extraordinario, un ejemplo perfecto de negociación colectiva que va mucho más allá de un simple porcentaje de aumento. Es un acuerdo a 2 años, de 2025 a 2027, y establece ajustes semestrales, pero de forma diferenciada. Exacto. No es un aumento parejo para todos. Hay 3 niveles. En julio de 2025, por ejemplo, el nivel 1, que son salarios de hasta unos 39,000 pesos, recibe un 3.3%. Pero el nivel 3, para salarios de más de 165,000, recibe solo un 1.6%. Es una política salarial con un claro componente redistributivo y se refuerza con los correctivos por inflación. Si la inflación futura supera los aumentos, solo los salarios de los niveles 1 y 2 reciben un ajuste extra. Los salarios más altos asumen ese riesgo. Entiendo perfectamente la idea de proteger a los que menos ganan. Es lógico. Pero, al no aplicar el correctivo por inflación a los salarios más altos, ¿no se corre el riesgo de desmotivar al personal más calificado o con más antigüedad? Podría generar una compresión de la escala salarial a largo plazo. Sin duda es un riesgo y un debate constante en este tipo de acuerdos. La apuesta del sindicato y que la patronal aceptó es que la paz social y la protección del poder de compra de la base de la pirámide son más valiosas en el mediano plazo que el posible descontento del personal mejor pagado. Pero es un equilibrio delicado, sí. Si la inflación se dispara, la tensión en ese nivel superior puede volverse un problema. Y es que el acuerdo no es solo dinero. Lo que me sorprende no es un beneficio en particular, sino el paquete completo. Se nota que se negoció pensando en el trabajador como una persona integral, no solo como un número. Que se suman a la media hora de almuerzo. Quienes trabajan en cámaras de congelado a temperaturas bajo cero tienen un descanso de 15 minutos por cada 45 de trabajo, y se cuenta como tiempo trabajado. Eso es clave. Son condiciones muy específicas para un trabajo muy duro. Y luego están los beneficios que se salen de la fábrica. Un momento, ¿estoy leyendo bien esto? ¿Un aguinaldo extraordinario equivalente al 100% del segundo medio aguinaldo? Eso es algo que rara vez se ve. ¿Es una práctica común en este sector o es algo excepcional de este acuerdo? Es bastante excepcional y una conquista sindical importante. Funciona como un salario número 14 en la práctica. A eso se suma una prima por presentismo de casi 5,000 pesos mensuales. Son incentivos económicos directos para la continuidad y el compromiso. 48 horas al año para cuidar de familiares directos con tratamientos oncológicos y, clave en estos tiempos, una licencia por violencia de género. Sí, y no solo para hacer trámites, sino con 4 días extra para que la víctima pueda reorganizarse. Es el Estado y las empresas reconociendo realidades sociales muy complejas. Absolutamente. Y en ese mismo paquete de realidades modernas entra una cláusula muy curiosa. La prohibición del uso de celulares durante el horario de trabajo, excepto en los descansos. Me imagino que eso genera un debate intenso. Uf. Es el clásico choque entre la búsqueda de productividad y el derecho a la conexión personal. Exacto. Es una negociación. La empresa busca evitar distracciones en la línea de producción que pueden ser peligrosas además de ineficientes. El sindicato cede en ese punto, pero consigue que la empresa se comprometa a comunicar de inmediato cualquier llamada de urgencia que reciba el trabajador. Es un microcosmos de cómo se negocian los límites entre la vida laboral y la personal en el siglo XXI. Totalmente. De las reglas para los trabajadores de una fábrica, pasamos a las reglas para los banqueros y aseguradoras. Hay una resolución financiera que modifica la normativa sobre personas políticamente expuestas, las famosas PEC. Esto es central para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo que hace la resolución es aclarar un punto que estaba generando confusión, no por ser una PEP local,
Es decir, un político o alto funcionario uruguayo se te considera automáticamente de mayor riesgo. Esa presunción ahora se aplica exclusivamente a las PEPs del exterior, sus familiares y asociados. Ok, pero para alguien que no es banquero, ¿qué significa esto en la práctica? Si mi primo es concejal en un pueblo, ¿de repente mi seguro de vida se vuelve más complicado? Esa es la clave. Antes, con la norma anterior, era más probable que sí. Ahora, con este cambio, si tu primo es concejal en Uruguay, la aseguradora te tratará como un cliente normal. Pero si tu primo fuera un ministro en otro país, la cosa cambia. Ah, ahí está la diferencia. Claro, ser considerado de mayor riesgo activa lo que llaman debida diligencia intensificada. La alta gerencia de la empresa tiene que aprobar la relación, te van a pedir muchos más detalles sobre el origen de tus fondos y van a monitorear tus operaciones con mucha más frecuencia. Es un mecanismo para poner la lupa donde estadísticamente el riesgo de que se intente blanquear dinero es más alto. Entendido. Y de la escala nacional bajamos a la municipal, donde vemos cómo estas grandes ideas de gestión se aplican en el terreno. Vemos resoluciones de varias intendencias que parecen opuestas, pero quizás son complementarias. Es una buena forma de verlo. Por un lado, la Intendencia de Colonia autoriza a simplificar los trámites de regularización de obras para los programas de vivienda social de MEVIR. Es el Estado actuando como un acelerador, eliminando burocracia para solucionar un problema social urgente como es la vivienda. Y por el otro lado vemos a la Intendencia de San José aprobando un decreto que exige a cualquier empresa que quiera contratar con ellos una declaración jurada sobre sus beneficiarios finales. Quieren saber quiénes son los dueños reales de la empresa para asegurarse de que no tengan prohibiciones para contratar con el Estado. Exacto. Ahí el Estado actúa como un guardián. Es una medida de transparencia y anticorrupción muy directa. Así que tienes al mismo aparato estatal, a nivel local, intentando ser a la vez más ágil para el ciudadano común y más estricto para las empresas que quieren hacer negocios con dinero público. Y luego llegamos a la interacción quizás más directa y a veces más irritante que la gente tiene con el Estado. Las multas de tránsito. Hay páginas y páginas de notificaciones de Maldonado y Montevideo. Es la maquinaria estatal en su máxima expresión burocrática. Cuando no te pueden notificar en persona, la publicación en el diario oficial es el último recurso legal. Vemos de todo. Conducir manipulando el celular son 3 UR. La clásica. Sí, superar la velocidad máxima que puede ir de 5 a 12 UR. Y la más dura, no poseer licencia de conducir, que son 15 UR. Ver tu matrícula publicada ahí es el epítome de la transparencia radical de la que hablábamos. El dato es público. Pero al mismo tiempo, con miles de entradas en un documento que casi nadie lee, se vuelve casi invisible a plena vista. Es una forma de opacidad por exceso de información. Precisamente. Y ese es el mecanismo. La publicación cumple con la ley, da un plazo de 10 días para presentar descargos y si nadie aparece, la multa queda firme. El sistema funciona, aunque la notificación real al infractor sea en muchos casos una ficción legal. Conexas. Pero en conjunto, dibujan el esqueleto de cómo funciona un país moderno. Revelan las tensiones constantes entre el comercio global y la protección local, entre la estandarización regional y la soberanía nacional, entre los derechos de los trabajadores y la productividad, entre la agilidad burocrática y los controles anticorrupción. Cada una de estas resoluciones es un punto de contacto, a veces una colisión, entre el ciudadano o la empresa y el poder del Estado. Entonces, la pregunta que nos queda flotando después de analizar todo esto Es sobre la naturaleza misma de la información pública en una democracia. Tenemos acceso a una cantidad abrumadora de datos oficiales, desde la fórmula salarial de un sector hasta la matrícula de un coche multado. La gran pregunta es, ¿esta transparencia radical que la tecnología permite se traduce realmente en un mayor poder y control para el ciudadano? ¿O la complejidad y el volumen puro de la información crea una nueva y más sutil forma de opacidad? Un laberinto de datos donde solo los especialistas, los abogados, los gestores pueden encontrar el camino y entender lo que de verdad está pasando.